Imagina que tus padres te dicen que tus hijos no son familia porque son adoptados, que te echan de un almuerzo de Pascua mientras planean dártelo todo a tu hermana. Yo soy Valeria, y cuando dije basta, desate una guerra. Insultos, demandas, secretos oscuros de ADN, hasta que les quite la casa que yo misma pague. ¿Quieres ver cómo termina esta traición familiar? No te muevas. Me llamo Valeria. Tengo 34 años. Y nunca olvidaré el día en que mi mundo se partió en dos. Fue un sábado por la mañana. El aire olía a primavera y yo estaba en la cocina con mis hijos, intentando que no convirtieran la masa de pan en un desastre pegajoso. Martina, de 4 años, reía mientras untaba harina en la cara de su hermano mayor, Tomás, de 6, y la pequeña Sofía, de apenas 8 meses. Gorgoteaba feliz en su sillita. Los adopté a los 3 hace un año, después de un proceso que me dejó exhausta pero con el corazón lleno. Son hermanos de sangre. Y cuando supe que los separarían si no los tomaba juntos, no lo dudé. Eran míos desde el primer instante en que los vi. Aunque mi familia nunca lo aceptó, siempre supe que mis padres, Rosa y Miguel, no me querían como querían a mi hermana mayor, Laura, de 38 años. Desde niñas, el contraste era brutal. Si yo recibía un muñeco por mi cumpleaños, Laura tenía una caja llena de juguetes nuevos. Si ella rompía algo, yo era la culpable por no vigilarla. Si pedía ayuda con la tarea, me decían que me las arreglara sola, pero si Laura quería algo, un vestido, un viaje, lo que fuera, ellos removían cielo y tierra para dárselo. Crecí con esa sensación constante de ser un accesorio en mi propia casa. Una sombra que solo existía para resaltar la luz de mi hermana. Pero lo de ese sábado fue diferente. No fue solo un desprecio silencioso, fue una bofetada en la cara, una que aún siento arder. Estábamos planeando el almuerzo de Pascua. Quería intentarlo de nuevo, darles una última oportunidad de ser la familia que nunca fueron. Llamé a mi madre con una mezcla de nervios y esperanza. «Mamá, ¿qué tal si hacemos un almuerzo grande, como en los viejos tiempos?», le dije, imaginando a mis hijos corriendo por el patio de la casa que yo misma había comprado para ellos años atrás. Hubo un silencio al otro lado, de esos que te erizan la piel. Luego, su voz salió fría, cortante, como si cada palabra estuviera afilada para herir. «Sí, va a haber almuerzo, pero ustedes no están invitados». Mi corazón se hundió. «¿Cómo que no estamos invitados?», pregunté, con la voz temblando. «Las reuniones familiares son para la familia», respondió ella. Y antes de que pudiera procesarlo, solo el golpe final. «Tus hijos no son parte de la familia. Y para ser honesta, nunca nos gustó mucho tu marido». Me quedé helada, el teléfono en la mano como si quemara. Miré a mis hijos, ajenos a todo, jugando en la sala. Martina con sus rizos despeinados. Tomás construyendo una torre de bloques. Sofía chupándose el dedo con esa paz que solo tienen los bebés. ¿Cómo podía alguien rechazarlos así? Sentí que el aire se me escapaba, que el suelo bajo mis pies se deshacía. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso?», logré articular, pero ella resopló impaciente. «Ya lo escuchaste. No son bienvenidos en mi casa. Se acabó». Y colgó. Me quedé ahí, inmóvil, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. No era solo un no a un almuerzo, era un no a mi vida entera, a mis hijos, a mi felicidad. La tristeza duró segundos, porque entonces llegó la furia, una rabia caliente, visceral, que me subió desde el estómago hasta la garganta. ¿Cómo se atrevían? Llamé a mi esposo, Diego, de 36 años, que estaba en el trabajo, y cuando le conté
Su silencio al otro lado fue tan pesado como el mío, hasta que explotó. ¡Que se jodan! ¡Vale!, gritó. Nos vamos con mis padres. Alquilaremos esa casona en el campo que vimos. Quiero que sea la mejor Pascua de nuestras vidas. Su voz temblaba de indignación, pero también de determinación. Y así fue como decidimos. No nos importó el costo. Teníamos buenos trabajos, ahorros y un deseo feroz de proteger a nuestros hijos de ese veneno. Esa noche, mientras acostaba a los chicos, Martina me miró con sus ojitos brillantes. «¿Vamos a ver a los abuelos buenos?», preguntó, refiriéndose a los padres de Diego, que los habían recibido con los brazos abiertos desde el día 1. «Sí, mi amor», le dije, besándole la frente. «Vamos a pasarla increíble». Pero dentro de mí, la herida seguía abierta. Mis padres no solo me habían descartado a mis hijos por no llevar su sangre. Y eso era algo que no podía perdonar. No aún. Al día siguiente, mientras empacaba para el viaje, mi teléfono vibró. Era mi madre otra vez. Contesté, esperando quizás una disculpa, un malentendido, algo, pero no. Su voz era un chillido, histérico, ingrata. «Me da asco tenerte como hija», gritaba. «¿Para tu suegra haces de todo?» «No. Alquilando mansiones mientras nosotros no tenemos nada». Me reí. Una risa seca, incrédula. «Nada, mamá. Yo compré esa casa en la que vivís. Yo pagué los impuestos, las reformas, todo», le dije, con la voz temblando de furia. «Deberías habérnosla dado», soltó ella, como si fuera lo más lógico del mundo. «Acabas de decir que no soy de tu familia, así que no me llames más». Y colgué. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa misma tarde, vi algo que me heló la sangre. Mi madre subió una foto a Instagram con Laura, sonriendo como si nada, y el caption decía, «Mi única hija que vale la pena». Fue un puñetazo en el alma, pero también una chispa. Ahí supe que no había vuelta atrás. Mientras ellos planeaban su almuerzo de Pascua, yo firmé la orden de desalojo. Si no querían a mi familia, que se fueran a vivir con la hija favorita. Esa noche, con Diego a mi lado, planeamos nuestra venganza silenciosa. No solo íbamos a tener una Pascua inolvidable, íbamos a cortar el último hilo que me ataba a ellos. Y cuando el sobre llegara a sus manos, estaríamos a kilómetros de distancia, riendo con la familia que sí nos eligió. Parte 2. La tormenta que no vimos venir. El día de Pascua amaneció con un sol radiante, casi burlón, mientras cargábamos el auto con maletas, juguetes y una mezcla de nervios y alivio. Diego tarareaba una canción infantil para calmar a Sofía, que lloriqueaba en su asiento, mientras Martina y Tomás saltaban emocionados. «Vamos a pescar en el lago», gritaba Tomás, agitando una cana de juguete que le había regalado su abuelo bueno, como él los llamaba. Yo sonreía, pero por dentro llevaba una piedra en el pecho. Sabía que el sobre con la orden de desalojo llegaría esa misma tarde. Y aunque lo había decidido con toda mi furia, una parte de mí temblaba ante lo que vendría después. Llegamos a la casona rústica al mediodía. Era un suelo hecho madera y piedra, con un campo abierto que se perdía en el horizonte y un lago que brillaba como un espejo bajo el sol. Mis suegros, Clara y José, ya estaban ahí, descargando cestas de comida y regalos envueltos en papel brillante. Clara me abrazó fuerte, sus manos cálidas contra mi espalda. «Esta es tu casa ahora». «Vale», me dijo. Y sus ojos brillaron cuando vio a los niños corriendo hacia ella. José, con su risa grave, levantó a Tomás en el aire. «El pescador estrella ha llegado», exclamó, y Martina se colgó de su pierna.
exigiendo ser la próxima. Fue un bálsamo, un contraste tan brutal con el frío de mi propia sangre, que casi me quebré ahí mismo. La tarde pasó como un suspiro. Los niños corrieron por el césped, pintaron huevos de Pascua con clara, y Diego y José encendieron una fogata que crepitaba bajo el cielo anaranjado. Yo estaba sentada en la terraza, con Sofía dormida en mi regazo, cuando mi teléfono vibró por primera vez. Lo ignoré. Era mi madre, seguro, y no tenía ganas de arruinar el momento. Pero no paro. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, hasta que Diego lo notó. ¿Ya empezó el circo?, pregunto, con una ceja levantada y esa media sonrisa que usaba cuando estaba a punto de perder la paciencia. Le mostré la pantalla. 12 llamadas perdidas. 8 mensajes. Parece que sí, murmuré y abrí uno por pura curiosidad. ¿Qué demonios hiciste?, decía el primero, en mayúsculas. Como si gritara a través del texto. ¿Estás enferma? ¿Cómo te atreves? Seguía el segundo. Luego vinieron los audios. Abrí uno, y la voz de mi madre llenó el aire. Chillona, histérica. Nos dejaste en la calle. A tu propia madre. ¿Cómo puedes vivir con vos misma? Diego puso los ojos en blanco. Qué rápido se olvidó de quién pagó esa casa, dijo, y yo apagué el audio a la mitad. Pero el siguiente mensaje me hizo reír. Una risa amarga que me salió sin querer. Tu hermana está llorando. No podemos creer lo que hiciste. Sos una vergüenza. Siempre lo fuiste. Leí en voz alta. Y Diego soltó una carcajada seca. Vergüenza yo. Que se miren al espejo, dijo, y me paso una cerveza. Brindemos por el karma, amor. No contesté. No quería darle a mi madre el placer de una pelea. Quería que se ahogaran en su propio drama. Pero entonces llegó un audio que me heló la sangre. ¿Y no te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué ejemplo le estás dando a esos niños tuyos? A esos niños robados, dijo, y su voz se quebró en un tono que pretendía ser veneno. Pero solo sonó ridícula. Apague el teléfono. De golpe. Robados. Repetí, con la palabra atorada en la garganta. Diego se acercó. Me tomó a cara con esas manos firmes que siempre me anclaban. No dejes que te envenen. Vale. No otra vez, dijo, y sus ojos brillaban con una furia contenida que era solo para protegerme. Asentí. Pero el nudo en mi estómago no se deshizo. Esa noche, mientras los niños dormían y la fogata seguía crepitando, mi teléfono volvió a sonar. Era Laura esta vez. Dudé, pero Diego me miró con picardia. Contesta, solo por diversión, dijo. ¿Y lo hice? ¿Qué quieres? Solté, seca. Su voz salió como un látigo. ¿Estás feliz? Arruinaste todo. Mamá está llorando. Papá está furioso. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Van a tener que empacar, supongo, respondí, con una calma que no sentía. ¿Todo por qué? Porque no te invitamos a un almuerzo. Grito y ahí perdí el control. No, por todo, por una vida entera, ¿sabes qué? Siempre fuiste una celosa. Te jodía que mamá me quisiera más, dijo, y me reí. Una risa cortante. No me molesto. Me dolió, que no es lo mismo. Sos patética, y vivís en una casa que yo pague, aunque eso se acaba hoy. Colgo. Pero no antes de gritarme un insulto que no alcance a procesar. Me quedé temblando. Diego me abrazó por detrás. ¿Estás bien?, preguntó, y yo suspiré. No sé, pero estoy cansada, muy cansada. Afuera. El lago reflejaba la luna, y los grillos cantaban como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Lo sentí en el aire, en mi piel. La orden de desalojo no era solo un papel, era mi declaración de guerra.
Y aunque no lo admitiera, sabía que esto apenas empezaba. Esa noche, mientras me dormía con el sonido de la respiración de mis hijos, pensé en mi padre, siempre silencioso, siempre ausente. ¿Qué diría él? No tuve que esperar mucho para saberlo. A la tarde siguiente, mientras los niños tomaban una siesta y Diego lavaba los platos con una playlist suave de fondo, mi teléfono vibró otra vez. Era Miguelton, mi padre. Contesté por pura curiosidad, por esa chispa estúpida de esperanza que aún no había matado. Hola, dije, y su voz salió débil, temblorosa. Hola, hija. Esa palabra me golpeó como un martillo. No recordaba cuándo fue la última vez que me la dijo. No sé por dónde empezar. Murmuro. Entonces tal vez no deberías, te respondí cortante. Pero él insistió. Quiero que hablemos. ¿Para qué? Para decirme que lo que hice fue cruel. No, para que me escuches. Solo eso, dijo. Y su tono era tan frágil que me desarmó por un segundo. Tu madre está fuera de control. Empezó. Está gritando, empacando, rompiendo cosas. Dice que la destruiste, que la traicionaste. Ella nos echó de su vida. Yo solo seguí su lógica. Repliqué. Y entonces su voz se quebró. Lo sé, admitió. Y eso me tomó desprevenida, ¿sabes? No soy un buen padre. Nunca lo fui. Pero no soy idiota. Vi todo lo que pasó. Lo vi todo y no hice nada porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté, con el corazón en la garganta. De tu madre, de quedarme solo, de perder la comodidad, miedo de enfrentarla. Ella siempre fue más fuerte que yo, dijo, y su confesión era un cuchillo oxidado. No fue cruel, y tú fuiste débil. Lo corté. Sí, respondió seco, desnudo, casi patético. Quiero arreglar las cosas, dijo entonces, y yo me quedé en silencio. ¿Por qué ahora? Porque los eché. No, porque estoy enfermo, solto. Y el mundo se detuvo. Tengo cáncer. Me lo diagnosticaron hace 6 meses. No se lo dije a nadie, ni a tu madre. Su voz temblaba, y por un instante dudé si era verdad o solo otro juego. ¿Y qué quieres de mí? Pena, perdón, dinero, no lo sé. Tal vez un poco de dignidad antes del final, respondió. Y ahí me quebré. Eso debiste pensarlo cuando me dejaste crecer sintiéndome invisible. Dije junto con las manos temblando. Lo sé, repitió. Y entonces lo escuché llorar. Por primera vez en mi vida, mi padre lloraba, colgué sin decir más, porque no tenía palabras, solo un nudo en el alma y una certeza. Esto no iba a terminar con lágrimas. El resto de la Pascua pasó en una calma enganosa, como el silencio antes de un trueno. Los niños seguían pintando el campo con sus risas. Martina corriendo detrás de mariposas. Tomás hundiendo su cana en el lago con José. Y Sofía balbuceando en los brazos de Clara. Yo los miraba desde la terraza, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos. Pero mi cabeza estaba en otra parte. La confesión de mi padre giraba en mi mente como un disco rayado. Tengo cáncer, había dicho, y aunque su voz temblaba con un eco de verdad, no podía sacarme la sensación de que era otra trampa, otra manera de arrastrarme de vuelta a su juego. Diego, me encuentro ahí, perdido en mis pensamientos. Estás muy callada, dijo, apoyando una mano en mi hombro. Estoy pensando si esto es guerra o paz. Respondí, y él sonrió, suave. Creo que quieres silencio, y eso también es una victoria. Pero el silencio no duró. 3 días después, mientras desayunábamos en la casona, llegó un sobre grueso. No era de mis padres, venía de un estudio jurídico. El membrete era elegante, intimidante, y reconocí el nombre del abogado de la familia al instante. Mira esto, le dije a Diego, dejándolo sobre la mesa como si fuera un animal venenoso.
Él lo miro con desconfianza. ¿Qué van a hacer ahora? Demandarte por tu propia casa. Bromeo. Pero cuando lo abrí, la broma se deshizo. Era una carta extensa, escrita en ese tono frío y pasivo-agresivo que mi madre dominaba, pero ahora con jerga legal. Mi cliente, la señora Rosa, ha residido por más de 20 años en el inmueble mencionado, lo cual constituye, según la legislación vigente, una relación de usufructo tácito. Ley en voz alta. Y Diego soltó una risa incrédula. ¿Usufructo tácito? Ahora tienes que indemnizarla por vivir gratis 2 décadas. Me recosté en la silla, cansada, furiosa. Quieren invalidar el desalojo. Alegan que es un abuso de poder familiar, dije. ¿Y Diego frunció el ceño? Familiar. Después de decirte que no sos parte de la familia, quieren ensuciar mi nombre. Que me rinda, murmuré. Y lo vas a hacer. Me miro fijo. Y yo negué con la cabeza. Fui al escritorio. Saqué la carpeta azul que guardaba como un tesoro secreto. Ahí estaba todo. La escritura de la casa, los impuestos, las facturas de remodelación. Cada hoja, con mi firma, mi sudor, mi dinero. No, yo no voy a responder. Mi abogada lo hará, dije, y esa tarde llamé a Carla, la misma abogada que me ayudó con la adopción. Una mujer directa, sin paciencia para tonterías, usufructo tácito. Por favor, dijo Carla, riendo mientras hojeaba los documentos que le escaneé. La casa es tuya, lo demás es teatro. Pueden hacerte algo, solo perder su tiempo y dinero. Pero si te pueden desgastar emocionalmente, eso ya lo hacen desde que nací, respondí. Y ella soltó una risa amarga. ¿Quieres una contraoferta? No. Quiero que ejecutemos el desalojo sin más vueltas, dije. Todo firme, hecho. Pero prepárate. Esto recién empieza, me advirtió. Y tenía razón, porque esa noche Laura subió una historia a Instagram que me hizo hervir la sangre. Una selfie con mi madre llorando frente a cajas. Con el texto, nos expulsaron como perros. Algunos nacen sin alma. Debajo. Una cascada de comentarios de primos, tías, conocidos. Todos comprando el drama. Monstruo. Malagradecida, hija de hielo. Escribían tonti y entendí que no iban a parar. Querían exiliarme del relato, convertirme en la villana de su telenovela familiar. Pero yo también sabía jugar. No respondí. No caí en su trampa. Dejé que gritaran al vacío, hasta que un mensaje cambió todo. Era de mi tía Marta, la única que siempre había sido algo neutral, aunque nunca se animó a defenderme. Te cuento esto porque me parece justo que lo sepas, escribió. Tu madre está tramitando una donación anticipada. Le está cediendo todo a Laura. Dice que no quiere que la bruja ingrata toque un peso cuando ella muera. Me quedé mirando la pantalla. No sentí rabia. No esta vez. Sentí confirmación. Entré a Instagram por impulso. Y ahí estaba, Laura, posando con el título de propiedad de un local que antes era de mis padres. Gracias, mami, por pensar en mí. Siempre supiste quién estaba a tu lado. Decía el capción Diego, que ayudaba a Martina con unas galletas. Levanto la vista cuando me escucho suspirar. Otra obra maestra, pregunto y le mostré la pantalla. Eso era tuyo también, dijo, furioso. Todo lo era. O al menos ayude a pagarlo. Respondí, no puede ser legal sacarte de la herencia así. Si puede. Mientras esté viva, puede regalar lo que quiera, dije, y fui al estudio. Saqué otra carpeta. Recibos, transferencias, pruebas de cada peso que les había enviado en los últimos 10 años. ¿Qué vas a hacer? Me pregunto desde la puerta. Nada por ahora, dije. Pero esa noche no dormí. Me quedé pensando en algo que mi padre había dicho.
Todo esto viene de mucho antes. Hay cosas que no sabes. A las 3 de la madrugada, bajé al garaje. Abrí una caja vieja de documentos. Y entre fotocopias amarillentas encontré algo que no recordaba. Una constancia de ADN de hace más de 20 años. Firmada por un laboratorio privado. Resultado: consanguíneo, decía. Y los nombres eran Miguel y Laura. Me quedé paralizada. Volví a leer. Laura no era hija de mi padre. Mi madre había ocultado esto siempre. Me temblaban las manos. Todo ese favoritismo, ese desprecio hacia mí, era culpa. Un secreto mantenido a fuerza de pisotearme. Al día siguiente, llamé a mi padre. Necesitaba escucharlo, decirlo. Sí, admitió después de un silencio eterno. Nunca fue mi hija. Tu madre me lo confesó cuando ya era demasiado tarde para irme. ¿Y por qué te quedaste? Pregunté con la voz rota. Porque me lo pidió. Porque no tenía a dónde ir. Porque ya te tenía a vos. Y porque era más fácil mirar hacia otro lado. Lloré de rabia, de alivio, de asco. Mi familia era una mentira, pero por primera vez entendía el guión. Pasé días rumiando todo en silencio. Caminaba por la casona como si cargara una piedra invisible. Diego, ¿lo noto? ¿Encontraste algo más en esos papeles? Pregunto una noche, mientras los niños dormían. Asentí. Laura no es hija de mi padre, dije, y el parpadeo punto confundido. ¿Qué? Mi madre tuvo un amante, supongo, y convenció a mi padre de criarla como suya. O lo obligo, o lo chantajeo. Ya no importa cómo, dije, y él se dejó caer en la silla. Eso explica tanto, murmuró. El favoritismo, el desprecio hacia vos, la culpa, la necesidad de protegerla a toda costa. Exacto, respondí. Y me miro con esa mezcla de rabia y ternura. ¿Y qué piensas hacer? Nada. Que vivan con su mentira. Yo ya tengo suficiente con la mía, dije, pero no estaba segura. No del todo. Esa noche, saqué una caja de recuerdos del armario. Fotos o cartas de ojos infantiles. Cosas que había guardado por costumbre. No por amor. Las puse sobre la mesa, una por una. Había una foto mía con mi madre en la playa. Ella sonreía a la cámara. Yo miraba de lado, como si no supiera si debía estar ahí. Encendí la chimenea. Diego no dijo nada. Solo me acompañó en silencio mientras lanzaba las fotos al fuego. Vi cómo se curvaban, cómo se volvían ceniza. No lloré, no temblé. Fue como limpiar una herida con alcohol. Ardía, pero sanaba. Cuando la última foto se consumió, respiré hondo. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora empiezo de nuevo, sin ellas. Sin esperar nada tonto, sin arrastrar más ruinas, dije. Nos abrazamos. Y los niños bajaron corriendo poco después, gritando por tostadas. En medio del caos, sentí algo nuevo, ligereza, como si el pasado se hubiera ido con el humo. Los días después de quemar esas fotos fueron extraños, como si el aire pesara menos. Pero el eco de lo que había descubierto aún resonaba en mi cabeza. Me sentaba frente al ventanal de la casona con un café en la mano, mirando a mis hijos jugar en el césped. Martina persiguiendo a Tomás con una rama. Sofía gueteando torpemente detrás. Era un momento perfecto, suspendido, pero mi mente no paraba. Tenía la verdad en la palma de la mano. Mi madre, Rosa, había construido su vida sobre una mentira. Laura no era hija de mi padre, y yo había sido el chivo expiatorio de su culpa. Podía exponerlo, podía prender fuego a su fachada perfecta y verlos arder. Pero, ¿para qué? Diego me encontró ahí, perdido en mis pensamientos. «Estás muy callada últimamente», dijo, rodeándome con los brazos. «Estoy decidiendo si quiero guerra o paz. Y creo que quiero silencio», respondí. Él asintió sin insistir, y eso fue suficiente. Pero mi familia no sabía de silencios. Un jueves al mediodía,
mientras preparábamos galletas con los chicos. Llegó un mensaje corto, casi ingenuo. «Podemos hablar», decía. Era de mi madre. Lo ignoré. Esa noche, mientras leíamos cuentos a los niños, sonó el teléfono otra vez. No contesté. Pero al minuto entró un audio. Lo escuché en secreto por curiosidad o debilidad. «Estoy enferma», dijo su voz apagada, fingidamente frágil. «No me queda mucho tiempo. Quiero ver a mis nietos. Quiero despedirme de ellos. Por favor, hija». No me conmovió, no me quebró, me enojó, porque no era un pedido, era una estrategia. No respondí, pero a la mañana siguiente, Laura me escribió: «¿Qué clase de persona sos que ignoras a tu madre cuando te dice que está enferma?», con esa rabia mal contenida que siempre llevaba como armadura. No contesté. Sin embargo, por la tarde, fui yo quien llamó. Ella atendió al segundo tono. «Sabía que ibas a llamar», dijo, con un suspiro teatral que me revolvió el estómago. «¿Estás enferma?». Pregunté directa. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que quiero verte a vos, a los chicos, aunque sea una vez», respondió, esquivando. «¿Para qué?». «Para arreglar las cosas», dijo, y yo reí seca, ponte incrédula. «Vos no quieres arreglar nada. ¿Quieres controlar el relato? ¿Quieres que cuando mueras alguien diga que hiciste las paces conmigo? ¿Quieres limpiar tu imagen?». «Eso no es cierto». Protesto, pero su voz tembló. «Sí lo es. Siempre fue así. Nunca te importó cómo me sentía, solo cómo quedabas vos frente a los demás. La corte, estás siendo cruel». «No, estoy siendo honesta por primera vez», dije. Y el silencio al otro lado fue ensordecedor. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. «Nada, esa es la diferencia. Yo ya no quiero nada de vos. Ya no espero nada». «Y los chicos no tienen derecho a conocer a su abuela. Tienen derecho a estar a salvo. Y vos no sos un lugar seguro». Solté, con la voz firme aunque me temblara el alma. «Estás destruyendo esta familia», dijo ella. «La familia ya estaba destruida, mamá. Solo que yo deje de fingir que no», respondí y colgué. Cerré los ojos. Respiré hondo. Mi teléfono vibró durante horas. No volví a mirar la pantalla. Pero el nudo en mi pecho no se deshizo tan fácil. Esa noche, Diego me encontró en la cocina. «Mirando la nada, ¿hablaste con ella?», preguntó. «Sí». Y le dije que se acabó, pero no sé si lo creo todavía, admití. Él me abrazó. «Lo vas a creer cuando dejes de esperar que cambien», dijo. Y tenía razón. El tiempo no se detuvo. Mis hijos crecían. Sus risas llenaban la casa. Martina empezó a inventar palabras imposibles. Tomás me pidió un perro que ladre a la gente fea. Y Sofía dio sus primeros pasos tambaleantes hacia mí. Cada día era una pequeña victoria. Pero el pasado seguía golpeando a mi puerta. Una tarde, mientras doblábamos ropa, Martina vino con un dibujo. Un corazón gigante torcido con crayones desparramados. Dentro estaban papá y mamá ella, Tomás, Sofía y en un rincón, dos figuras sonrientes. «La abuela buena está cocinando». «El abuelo bueno está pescando», dijo, señalando a Clara, y yo sé. Me quedé en silencio. Una parte de mí se conmovió, otra dolió. Porque mis hijos ya habían elegido su familia, y no era la mía de sangre. Días después, en una reunión escolar, el maestro nos pidió compartir algo que nuestros hijos hubieran dicho. Cuando fue mi turno, conté que Tomás había llamado mamá mágica a una amiga que me ayudó con la adopción. «Porque busco a mis hijos con el corazón», había dicho él. Todos rieron. Yo también.
pero por dentro se me humedecieron los ojos. En el auto, de vuelta a casa, Tomás me miró por el retrovisor. ¿Por qué no vemos a la otra abuela? Pregunto curioso, no triste. Pense un segundo. Porque hay personas que no saben querer como uno necesita, y cuando formas tu familia, elegís con quien quieres crecer. Dije. Él asintió. Entonces, yo quiero crecer con vos, con papá, con los abuelos buenos, con mis hermanitos, y con el perro cuando tengamos uno, respondió y me reí fuerte. Eso se puede arreglar, prometí. Y en esa frase, en esa mezcla de inocencia y claridad, supe que estaba sanando. Pero mi madre no se rendía. Lo supe por Marta. Mi tía, la eterna observadora, me llamó una tarde todo sin rodeos. Vendieron la casa, dijo. ¿Cuál? La de tus padres. Bueno, la que era tuya, respondió. Sentí una punzada, no de dolor, de cierre. ¿Y ahora dónde están? Con Laura. Pero no está yendo bien, dijo. Y me reí. No debería haberme alegrado, pero lo hice. Se odian. Gritan todo el tiempo. La casa es chica. Tu madre se queja de todo. Laura dice que no puede más. Explico. No es mi problema, respondi. Lo sé. Pero pensé que quería saberlo, dijo. Y colgó. Esa noche, Diego me mostró un mensaje de mi cunado. Tu suegra está imposible. Insulta a todos. No sé cuánto más vamos a aguantarla. Ya empezó a decir que extraña a su otra hija, Leyo, y yo solté una carcajada. ¿Sabes qué es lo triste? Dije, que incluso ahora, después de todo, siguen esperando que vuelva, que perdone, que la salve. Y no, no más. Días después, Laura me escribió otra vez. Si te queda algo de humanidad, llámala. Está mal, muy mal. No respondí. Luego vino otro. Está enferma. No quiere ir al médico. No tenemos plata para cuidarla. Lo borré sin abrirlo. Una sombra se removió dentro de mí. No culpa, no compasión. Solo un eco que no sabía a dónde iba. Esa noche, escribí en mi cuaderno, casi sin pensar. A veces, cuando el verdugo se quiebra, la víctima no siente alivio, solo silencio. Y dormí como no dormía en años, pero el silencio no era paz. Aún no. Era un campo de batalla que acababa de ganar. Y el costo seguía pesándome, aunque ya no me doblegaba. Diciembre llegó sin sobresaltos, como una brisa suave después de años de tormenta. Los niños decoraron el árbol con un entusiasmo caótico, colgando adornos torcidos y peleándose por quien ponía la estrella. Diego cocinaba más de lo habitual, llenando la casa con olor a galletas recién horneadas y mandarinas, mientras cantaba villancicos desafinados que hacían reír a Martina hasta las lágrimas. Yo observaba desde el sillón, con una taza caliente entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo. Mi corazón no dolía. Era un hogar tonto, nuestro hogar construido desde cero, todo ladrillo a ladrillo, con amor elegido, no heredado. Mi celular seguía sonando. A veces números conocidos, a veces no, pero ya no atendía. Había dejado de buscar explicaciones, de justificarme, de mirar atrás. Una noche, mientras envolvía regalos para los chicos, me encontré escribiendo algo en una hoja suelta. No era una carta. No tenía destinatario. Era un susurro para mí misma. Querida yo del pasado, lo lograste. No perfecta. No ilesa, pero libre. Guarde la hoja dentro del libro de cuentos que leía con los niños. Tal vez algún día la encontrarían. Tal vez no, pero era mía, y eso bastaba. El 24 por la noche hicimos una cena sencilla, solo nosotros, Clara y Jose, y dos amigos cercanos que se habían convertido en familia. Brindamos por el ano, por la salud, por los nuevos comienzos.
Tomás se acercó con la cara manchada de chocolate y me abrazó fuerte, susurrándome al oído: «Sos la mejor mamá del mundo». Y el mundo se detuvo un segundo. No llore. Sonreí. Y supe que no necesitaba más. Al día siguiente, mientras tomaba café en la terraza y veía el cielo clarear, el teléfono vibró otra vez. Lo miré. Era mi madre. Otra vez. Pero esta vez lo apagué. Ya no tenía nada que decir. La paz no era perdón. Era silencio. Y yo lo había ganado. Los meses siguientes fueron un renacer. Martina empezó el jardín y me trajo dibujos llenos de colores imposibles. Tomás insistió tanto con el perro que terminamos adoptando a un cachorro desgarbado que ladraba a las sombras. Y Sofía aprendió a decir mamá, mirándome con esos ojos que parecían entenderlo todo. Diego y yo seguimos adelante, trabajando riendo, discutiendo por tonterías como quien olvidó comprar leche. Era una vida normal, imperfecta, pero nuestra. Y cada día, el peso de mi familia de sangre se desvanecía un poco más, como una niebla que se disipa con el sol. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, encontré la carpeta azul, esa que guardaba los papeles de la casa, las pruebas de todo lo que había pagado. Y al lado, la caja donde había sellado los documentos familiares, la constancia de ADN, la carta que nunca envié. Las miré un rato, dudé, pero luego las llevé al patio. Encendí una fogata pequeña y una por una las tiré al fuego. Las llamas lamieron el papel, lo doblaron, lo consumieron. Diego me vio desde la ventana y salió con una botella de vino. «¿Por lo que quemaste?», preguntó, levantando la copa. «Por lo que Sol», te respondí, y brindamos. El silencio era bueno. De quien no debe nada. Semanas después, Marta me llamó. «Tu madre está mal de verdad esta vez», dijo sin preámbulos. «Laura no puede más. Se mudó con ella, pero dice que es insoportable. Creo que te buscan, aunque no lo admitan». «No es mi problema», respondí, y ella suspiró. «Lo sé, solo pensé que debía saberlo». Colgué. Y esa noche, mientras acostaba a Sofía, pensé en ellas. En mi madre, enferma o no en Laura, atrapada en su propio veneno. Por un segundo sentí un eco de lástima, pero se desvaneció rápido. Quise que les fuera bien, no por ellas, por mí, porque el odio consume, y yo ya había dado demasiado. El año nuevo llegó con una promesa tácita: seguir adelante. Mis suegros vinieron a casa. Clara trajo un pastel inmenso. José jugó con los niños hasta que se desplomó en el sofá, agotado y feliz. Diego y yo nos miramos en medio del caos, y sin decirlo, supimos que esto era todo lo que queríamos. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Tomás me preguntó otra vez: «La otra abuela no nos quiere». Su voz era curiosa, no dolida. «No sabe querernos como nosotros necesitamos», dije. «Entonces no la necesitamos», respondió, y me tomó la mano. Martina corrió hacia nosotros. «Yo tampoco la necesito», gritó, y Sofía, en su carrito, aplaudió como si entendiera. Reí y por primera vez no hubo peso en esa risa. Una mañana de marzo, recibí un correo. Era del abogado de mi madre. Una última jugada. Alegaban que el desalojo había sido emocionalmente devastador y pedían una compensación. Lo leí, lo cerré y lo reenvié a Carla con una sola palabra: ignora. No contestaron más. Mi madre murió meses después. Me enteré por Marta. No fui al funeral. No lloré. No sentí alivio ni culpa. Solo un vacío tranquilo. Laura intentó contactarme una vez. Un mensaje corto: necesitamos hablar. Lo borré. La casa que les quité fue vendida. El dinero se perdió en sus peleas. Y yo seguí mi vida, sin mirar atrás. Hoy, mientras escribo esto, los niños
Juegan en el patio. El perro ladra a una hoja que vuela. Diego prepara café. Y yo miro por la ventana. La libertad no llego con fanfarrias. Llego en pasos pequeños, en no firmes, en silencios elegidos. Mi familia no es de sangre, es de verdad. Y eso, al final, es todo lo que importa. Apago la laptop, me levanto y me uno a ellos. Porque esta historia, mi historia, no termina en el pasado. Termina aquí, en este momento, donde por fin soy libre.